Era un padre soltero sin hogar al que solo le quedaban su pequeña hija y un perro viejo. Una gélida noche de invierno, una mujer de 96 años les abrió la puerta. Su intención era dejarlos quedarse solo una noche, pero aquella noche se convirtió en el comienzo de un auténtico milagro. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La nieve había empezado a caer antes del amanecer, cubriendo la carretera del norte con un manto tan espeso que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. El sonido de los limpiaparabrisas del viejo camión era el único pulso que quedaba en aquella extensión blanca y muda. Ethan Hale mantenía las manos firmes sobre el volante agrietado, los nudillos pálidos por el frío, los ojos entrecerrados intentando distinguir el camino entre la tormenta. La luz gris del día se apagaba temprano, tragada por las nubes que bajaban de las montañas. En el asiento del acompañante, envuelta en varias mantas, su hija Lily dormía acurrucada como un animal pequeño, con los dedos aferrados a un oso de peluche, tan desgastado como los recuerdos que todavía resistían en sus vidas. Cada pocos minutos, la mirada de Ethan se desviaba hacia ella. Extendía una mano para tocarle el hombro, solo para asegurarse de que seguía allí, respirando, tibia, viva. Aquella niña era lo único que quedaba entre él y el abismo de rendirse. El calentador del camión exhalaba aire tibio, casi inútil, y la aguja del combustible temblaba peligrosamente cerca de la línea roja. Habían pasado días desde su última comida decente. El estómago le ardía vacío y el cuerpo le pesaba como si cada hueso fuera de plomo. Recordaba el sonido de las máquinas en la fábrica, el olor metálico del estaño y el aceite, el eco de las voces en los turnos de noche. Había sido electricista, reparador, un hombre que entendía el lenguaje de los cables y la corriente. Sabía cómo devolver la vida a un motor, cómo levantar una casa con sus propias manos. Pero la empresa cerró, los pagos se acumularon y la vida que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó en silencio, sin dramatismo, como un edificio viejo que simplemente ya no aguanta. Cuando el banco se quedó con su casa, le dijo a Lily que harían un viaje, una aventura. Ahora, mientras el viento rugía y la nieve golpeaba los vidrios, aquella mentira le pesaba en el alma. La carretera se extendía ante ellos como una cinta gris, borrándose bajo la tormenta. No quedaba más que bosque y hielo. A veces un buzón inclinado o una cerca enterrada aparecían a los lados, sombras de lo que alguna vez fue vida. El mundo se había encogido a los límites del camión, al zumbido del motor y al soplo helado que se filtraba por las puertas. Ethan apretó los dientes. El reloj del tablero parpadeaba débilmente. Pronto incluso la batería se agotaría. Necesitaban combustible, necesitaban refugio, pero el último pueblo había quedado atrás y él, por orgullo o por miedo, no se había detenido. Se dijo a sí mismo que más adelante habría otra estación, una luz, un letrero. Se lo repitió hasta convencerse, porque la alternativa, la idea de no encontrar nada, era insoportable. El temporal se volvió más violento. Los copos, gruesos y pesados, caían como piedras blandas. Las llantas resbalaban, el volante vibraba en sus manos. El rugido del viento era un animal vivo que empujaba desde todas partes. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de frío y de rabia contenida. En el guantera resonaban las herramientas que aún conservaba, sus únicas reliquias del pasado. Un destornillador, un rollo de cinta aislante, un juego de llaves. Las tocó un instante, casi con ternura. Había arreglado tantas cosas con esas manos, pero ahora no había nada que reparar. Solo quedaba avanzar. Los pensamientos se le llenaron de imágenes rotas. La risa de su esposa en una cocina iluminada por el sol, el sonido de la lluvia en el techo cuando ella cantaba, la llamada telefónica que lo dejó mudo, el accidente que le arrebató todo. 7 años habían pasado desde entonces, pero el recuerdo seguía siendo tan vivo como el primer día. A veces, cuando la noche era larga, todavía escuchaba su voz entre los ruidos del viento. Lily se movió bajo las mantas, murmurando algo sobre el mar. Ethan la miró en el espejo retrovisor y sintió una punzada de ternura que casi dolía. «Ya casi llegamos», susurró, aunque no sabía a dónde. Su voz tembló, pero la niña no lo escuchó.
Él giró el dial de la radio buscando compañía, pero solo encontró un zumbido intermitente, un murmullo eléctrico que parecía respirar. Por un momento creyó oír una voz entre el ruido, una voz femenina, cálida, lejana, pero enseguida desapareció. El motor tosió, titubeó, y la luz roja del tablero parpadeó. Ethan golpeó con los nudillos la aguja del combustible, como si eso pudiera devolverle la vida. El camión avanzó unos metros más, se estremeció y finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera la tormenta rugía, pero dentro solo se escuchaba la respiración suave de Lily. Ethan apagó las luces para ahorrar la poca batería que quedaba. El aire se volvió pesado, inmóvil, cargado de la angustia del vacío. Abrió la puerta. El viento lo golpeó como una pared de hielo. El frío le mordió la cara, las manos, el cuello. Se ajustó la chaqueta, se cubrió la cabeza y miró alrededor. La oscuridad era total. El horizonte desaparecía bajo la nieve. Por un instante pensó que había sido una ilusión, pero entonces lo vio. A lo lejos, entre el torbellino blanco, un punto de luz amarilla parpadeando débilmente. No era relámpago ni reflejo. Era una lámpara, una presencia humana. «Espera, Lily», murmuró al abrir la puerta. «Tenemos que movernos». La niña despertó sobresaltada, los ojos húmedos de sueño. «¿Papá?» «Todo está bien, pequeña», respondió él, esforzándose por sonar tranquilo. «Solo vamos a seguir esa luz». La envolvió en la manta, la tomó en brazos y salió del camión. La nieve le llegaba a las rodillas. Cada paso era una lucha. El viento le arrancaba el aliento, le llenaba los oídos con su lamento agudo. La oscuridad era tan espesa que la luz parecía alejarse cada vez que intentaba acercarse. Pero siguió adelante, guiado solo por la obstinación de un hombre que ya no tenía nada más que perder. El cuerpo le dolía, los músculos ardían, pero el calor del pequeño cuerpo de su hija en los brazos le daba fuerza. Caminaron lo que pareció una eternidad. El tiempo se disolvió en el frío. Los copos se clavaban en sus pestañas, cegándolo. La luz se agrandó poco a poco hasta volverse una ventana iluminada. Luego apareció la silueta de una casa, baja, de madera, con el techo cargado de nieve y un hilo de humo escapando de la chimenea. El corazón le dio un vuelco. Subió los escalones del porche, tambaleándose. Llamó a la puerta una vez, 2 veces. El ruido del viento devoró el sonido de sus nudillos. Por fin, la puerta se abrió. Una mujer menuda, envuelta en un chal de lana gris, apareció en el umbral. Tenía el cabello blanco recogido, el rostro surcado de arrugas como la corteza de un árbol, y unos ojos azules, claros como el cielo helado. Lo miró solo un instante antes de decir, con voz débil pero firme: «Por el amor de Dios, entren ya, se van a congelar». Se apartó sin preguntar más. El calor los envolvió al cruzar el umbral. El olor a pan, a humo de pino y a madera vieja llenó el aire. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra, lanzando chispas doradas al suelo. Ethan bajó a Lily al suelo frente al fuego. La niña extendió las manos con un suspiro. La anciana colocó otra manta sobre sus hombros y sirvió una taza de algo humeante. «Té», dijo sencillamente. «Soy Martha Ellen. Quédense hasta que pase la tormenta. Nadie debería estar afuera esta noche». Ethan quiso hablar, agradecer, explicarse, pero solo le salió un murmullo torpe. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Miró alrededor. El interior estaba lleno de pequeños detalles que hablaban de años de vida. Fotografías enmarcadas, estantes de libros, una mecedora junto al fuego, un reloj que marcaba el tiempo con un tic-tac pausado. Todo parecía detenido en otra época. Martha se movía despacio, con una serenidad que imponía respeto. Le tendió otra taza a Ethan. «Tuviste suerte de encontrar el camino», dijo. «Estas tormentas se llevan a la gente sin dejar rastro». «Nos quedamos sin gasolina», admitió él. «No pensé que llegaríamos». «Pero llegaron», replicó ella con una leve sonrisa. Se volvió hacia Lily, que bebía el té con las 2 manos. «Y tú, pequeña, pareces haber traído el sol contigo». La niña sonrió, adormecida. «Su casa huele a Navidad», dijo. Martha soltó una risa leve. «Será porque ha estado esperando visitas». Más tarde,
Después de cenar pan y un guiso caliente, Marta los llevó al piso de arriba. «Hay una habitación vacía, no me discutas», dijo cuando Ethan intentó protestar. «Dormirán mejor bajo un techo que recuerda la risa». La habitación era pequeña pero limpia, con una colcha de retazos sobre la cama y una ventana que daba al bosque cubierto de nieve. Ethan arropó a su hija, observó su rostro tranquilo bajo la luz tenue y sintió cómo el peso en su pecho se aligeraba por primera vez en mucho tiempo. Bajó de nuevo. Marta lo esperaba junto al fuego, tejiendo en silencio. Lo miró como si leyera algo detrás de sus ojos. «Eres un hombre de trabajo», dijo. «Construyes cosas». «Solía hacerlo», respondió él. «Las fábricas cierran, las casas se pierden. Ahora solo trato de mantener el camión vivo». Ella asintió despacio. «Entonces entenderás esta casa. A veces se rompe, pero aún se mantiene en pie». No supo qué contestar. Ella señaló la silla frente a ella. «Siéntate, calienta las manos. Has traído polvo de camino en el alma, y el fuego te lo quitará». Permanecieron callados un largo rato, escuchando el chisporroteo de la leña. Ethan miró el mantel de piedra, las fotografías sobre él, un hombre con uniforme de guardabosques y a su lado un niño pelirrojo con sonrisa traviesa. «¿Su familia?», preguntó con cautela. Marta bajó la mirada y su sonrisa se volvió suave, triste. «Mi esposo, Arthur, y nuestro hijo, Tom». Sus ojos se desviaron hacia la ventana donde el viento golpeaba con furia. Amaban este lugar más que nada. Ethan dudó. «¿Ellos?». Ella completó su frase sin rastro de dolor, solo de aceptación. «Se fueron hace mucho, pero la casa los mantiene cerca». Más tarde, cuando el fuego se apagó y Marta se retiró a su cuarto, Ethan permaneció solo en la sala. Observó las brasas, escuchó los crujidos del techo, los suspiros de la madera, pero entre aquellos ruidos reconoció algo más, un ritmo suave, casi como respiración. Subió las escaleras en silencio, miró a su hija dormida. El sonido cesó. Se tumbó en su cama, cerró los ojos. En sueños, caminó otra vez por la nieve. Vio la luz en la distancia, oyó pasos detrás de él, una voz que lo llamaba con ternura. Al despertar, no supo si había sido sueño o algo más. Al amanecer, el fuego seguía vivo. La casa crujía, respiraba. Afuera, la tormenta rugía todavía. Pero dentro de esas paredes, por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió que la vida no le estaba huyendo, sino esperándolo. El camino del invierno no terminaba en la carretera, sino en aquella puerta que se había abierto cuando todo parecía perdido. Allí, donde una mujer anciana había dicho simplemente «entren», comenzaba algo nuevo, aunque él aún no lo supiera. Y mientras el viento aullaba fuera, el corazón de la casa latía, tibio y firme, como si hubiera estado aguardando toda una vida para que alguien volviera a darle aliento. La mañana llegó sin amanecer. La tormenta había borrado el cielo y la tierra, dejando solo un resplandor pálido que se filtraba por las cortinas, como el eco de una luz extinguida. Ethan despertó con el sonido distante del viento que aún rugía en los árboles, un sonido que ya no parecía amenaza, sino respiración. La casa se sentía extrañamente viva, como si hubiera estado velando su sueño durante toda la noche. Por un instante no recordó dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Luego vio el rostro de Lily dormida, su cabello esparcido sobre la almohada, el oso de peluche apretado contra el pecho, y el alivio lo inundó como una ola tibia. El olor a pan y madera quemada lo atrajo hacia la planta baja. Marta ya estaba de pie, moviéndose con lentitud entre la mesa y la estufa, vestida con el mismo chal gris que había llevado la noche anterior. El fuego crepitaba en la chimenea y un gato viejo dormía enrollado junto al hogar, tan inmóvil que parecía parte del suelo. Al verlo, la anciana levantó la vista y sonrió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «¿Dormiste bien?», dijo con voz áspera. «Pareces un hombre que no descansaba desde hace años». Ethan asintió, un poco avergonzado, y se sentó a la mesa. Frente a él había pan caliente y una jarra de té humeante. Durante unos minutos solo se oyó el rumor del fuego. Afuera el viento seguía soplando, pero el interior de la casa era un refugio completo. Un pequeño mundo suspendido entre la tormenta y el tiempo.
Lily bajó descalza, con las mejillas sonrosadas, y Marta le acercó un plato sin decir palabra. La niña la miró con curiosidad, como si no pudiera decidir si era una abuela o un hada. Gracias, dijo con voz baja. Marta le acarició la cabeza. Nadie debería tener hambre mientras haya pan. Ethan, aún cauteloso, observaba cada rincón de la habitación. Había en ella una armonía imposible de explicar. Los muebles, el tapiz gastado, los relojes de cuerda, todo parecía dispuesto con una intención secreta. En las paredes colgaban fotografías en sepia, algunas tan antiguas que los rostros se difuminaban. En una de ellas reconoció al hombre con uniforme de guardabosques que había visto la noche anterior sobre la repisa. En otra, una mujer joven sostenía un niño pelirrojo que reía con los brazos abiertos hacia el cielo. No preguntó nada. La historia estaba allí, latente, y sabía que tarde o temprano se la contaría. Después del desayuno, Marta abrió las cortinas. La nieve golpeaba los cristales con un zumbido apagado. No hay salida por ahora, dijo sin tristeza. El camino habrá desaparecido bajo 3 metros de hielo. Tendrán que quedarse unos días. Ethan quiso protestar, pero su voz se quebró. La idea de volver al frío, al vacío, a la carretera interminable le pareció insensata. Agradeció en silencio y se dispuso a ayudar. ¿Puedo hacer algo?, preguntó. Marta lo miró con cierta ternura. El fuego necesita más leña. Arthur solía decir que mantener viva una llama es una forma de rezar. Salió al porche. El aire lo golpeó con su filo blanco, pero la tormenta ya no rugía con furia. Era un murmullo persistente, como un animal cansado. Reunió troncos del cobertizo y los apiló junto a la puerta, mientras el gato, ahora despierto, lo observaba desde el umbral. Por primera vez en semanas, sintió que sus manos servían para algo más que aferrarse al volante o cubrir a su hija del frío. Cada movimiento devolvía a su cuerpo un propósito. Cuando regresó, la casa olía a sopa. Lily dibujaba en una hoja de papel marrón que Marta le había dado. «Es un mapa», explicó cuando Ethan se inclinó para mirar. «Un mapa del bosque». En el papel se extendían líneas torcidas que representaban árboles, montañas y una casa diminuta en medio, con humo saliendo de la chimenea. «¿Y dónde estamos nosotros?», preguntó él. La niña señaló la casa. «Aquí, y afuera hay un bosque enorme que habla cuando sopla el viento». Marta desde la cocina sonrió. Los bosques se recuerdan. A veces susurra el nombre de los que amaron sus árboles. Pasó el día reparando pequeñas cosas. Una bisagra floja, una ventana que no cerraba bien, una tabla suelta en el suelo del pasillo. Las herramientas estaban ordenadas en una caja de madera junto a la puerta trasera, limpias, acechando el momento de volver a usarse. Ethan sintió que alguien las había dejado allí para él. Cuando intentó comentarlo, Marta simplemente dijo: «Arthur siempre creía que cada herramienta tiene su dueño, aunque tarde en encontrarlo». Aquella frase lo acompañó el resto de la tarde. El tiempo dentro de la casa se movía de otra manera. Las horas no caían como en el mundo exterior, sino que se deslizaban con la calma del fuego que nunca se apaga del todo. Al anochecer, la tormenta volvió a crecer. La anciana echó más leña al hogar y el resplandor naranja iluminó las sombras del techo. Ethan observó los retratos que colgaban sobre la repisa. El niño pelirrojo, el hombre del uniforme, la mujer joven que ahora era esa anciana. En uno de los marcos, apenas visible, había una fecha escrita a mano: 1956. «¿Vivieron siempre aquí?», se atrevió a preguntar. Marta asintió sin apartar la vista del fuego. Arthur construyó esta casa con sus propias manos. Decía que cada clavo tenía que entrar al ritmo del corazón, no del martillo, y que las paredes debían respirar. Hizo una pausa como si escuchara algo. «Y respiran, ¿sabes? Hay noches en que las escucho». Ethan no supo si sonreír o inquietarse. «Las casas viejas hacen ruidos», dijo, intentando restarle misterio. «No, hijo», corrigió ella con dulzura. «Las casas vivas hacen promesas». Después de cenar, Lily se durmió temprano, agotada por la emoción del día. Ethan se quedó un rato junto a la chimenea, observando a Marta mientras tejía. Sus manos se movían con lentitud, sin mirar la lana, como si tejieran de memoria. «No hemos tenido huéspedes desde hace mucho»,
dijo sin levantar la vista. Desde que Arthur se fue, la casa ha estado callada, demasiado callada. Debe ser difícil vivir sola aquí, comentó él. Marta sonrió con una tristeza leve. La soledad es solo silencio. El silencio es solo espera. Cuando las llamas se redujeron a brasas, Ethan subió a su habitación. Se detuvo un momento en el pasillo oscuro. El suelo crujió bajo sus pies y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Escuchó algo más, un susurro suave, un roce de pasos sobre la madera. Contuvo la respiración. Quizá fuera el viento colándose por el tejado. Quizá no. Entró en la habitación y cerró la puerta con cuidado. No durmió enseguida. Desde la cama oía cómo el viento azotaba las ventanas y entre sus pausas los pequeños sonidos de la casa, el gemido del techo, el crujido de una viga, algo que se arrastraba apenas. Recordó las palabras de Marta. Las paredes respiran. Miró a su hija dormida y se obligó a creer que solo era el viento. Pero antes de dormirse, creyó sentir algo más. Una presencia, suave y tranquila, como una mano invisible ajustando la manta sobre sus pies. A la mañana siguiente, la nieve cubría por completo las ventanas. La luz que entraba era blanca, cegadora. Ethan bajó las escaleras y encontró a Marta preparando café. «Dormiste inquieto», dijo sin volverse. «Los pasos no te dejaron descansar». Él se quedó inmóvil. «¿También los escuchó?» «Siempre los escucho», respondió ella sirviéndole una taza. «Son recuerdos caminando. Esta casa los guarda todos». El día transcurrió sin que la tormenta diera tregua. Afuera, el mundo parecía haber desaparecido. Adentro, el calor del fuego y el aroma del pan les daban la ilusión de estar fuera del tiempo. Lily ayudó a Martha a pelar patatas y entre ambas llenaban la casa de una alegría discreta, doméstica, que Ethan había olvidado que existía. Esa noche, cuando se sentaron a cenar, Martha rompió el silencio con una frase que parecía salida de otro siglo. «Las casas también eligen a quienes protegen». Ethan la miró sin comprender. «¿Qué quiere decir?» Ella apartó el plato con calma. «Tal vez no llegaste aquí por accidente. Tal vez esta casa te estaba esperando». Él quiso reír, pero no lo hizo. El fuego lanzó una chispa que subió como una estrella fugaz. En ese momento, sintió que algo se movía en el piso de arriba. No un crujido ni un golpe. Pasos lentos, medidos, como los de alguien que camina soñando. Lily levantó la cabeza, alerta. «Papá, hay alguien arriba». Martha no se inmutó. «No tengas miedo, niña. La casa está viva. Y cuando respira, recuerda». Ethan tragó saliva. No dijo nada más. Cuando subieron a dormir, dejó la lámpara encendida y permaneció largo rato mirando el techo. Cada sonido, cada sombra, tenía un peso nuevo, una intención, y sin embargo, en lugar de miedo, sintió una extraña paz. Antes de cerrar los ojos, miró por la ventana. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de aquellas paredes había un calor que no era solo fuego. Era algo más profundo, antiguo, algo que había estado esperando mucho tiempo para volver a sentirse vivo. Y mientras el viento golpeaba el techo y los copos se deslizaban por el vidrio, Ethan comprendió, sin palabras, que aquel lugar no era un refugio pasajero. Era el principio de algo que aún no podía nombrar, pero que empezaba a latir en silencio junto con el corazón de la casa. El amanecer llegó sin claridad. Un velo de neblina cubría los cristales y hacía que el mundo más allá de la ventana pareciera un sueño congelado. Ethan se levantó antes que nadie. El silencio era tan profundo que escuchó el leve crujido de las tablas bajo sus pies, como si la casa misma exhalara en cada paso. Se detuvo en el rellano y esperó. El aire tenía una quietud expectante, una tensión invisible que le recordó la sensación de un taller antes de que la maquinaria cobrara vida. Bajó despacio, cuidando de no despertar a Lily. En la sala el fuego se había reducido a brasas, pero aún así el calor permanecía, como si las paredes lo retuvieran por voluntad propia. Abrió la puerta principal con cuidado. Afuera, el mundo estaba desaparecido. La nieve llegaba hasta los escalones del porche, apilada en montículos que relucían con un brillo pálido. Las ramas de los abedules dobladas bajo el peso del hielo formaban un arco sobre el camino, y en la distancia no se distinguía ni una sola sombra humana. Solo el viento, siempre el viento,
que silbaba entre los árboles como una melodía incompleta. Ethan entendió en ese instante que estaban aislados del mundo. Ni señales de humo, ni huellas. Nada. Aquella casa era una isla suspendida entre la tormenta y el tiempo. Cuando volvió a cerrar la puerta, oyó pasos suaves detrás de él. Era Marta, envuelta en su chal, con el cabello recogido y una expresión tranquila. «No hay salida todavía», dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. «Las tormentas aquí duran días, a veces semanas. El bosque sabe cuándo retenerte». Ethan intentó sonreír, aunque la idea de quedar atrapado no le entusiasmaba. «Podemos ayudar», respondió. «Puedo cortar más leña, revisar las ventanas». Ella asintió lentamente. Toda casa agradece las manos que trabajan. La mantiene viva. Pasó la mañana reparando las rendijas por donde se colaba el frío. Encontró herramientas en un cobertizo diminuto detrás de la casa. Martillos, clavos, un serrucho cubierto de óxido. Todo estaba ordenado con esmero, como si alguien lo hubiera usado apenas ayer. Lo extraño era que no había huellas en la nieve, ni siquiera las de Marta. Llevó un haz de madera al interior y lo apiló junto a la chimenea. El aire dentro se volvió más cálido, más acogedor, y sintió una satisfacción casi olvidada, esa paz silenciosa que da el trabajo honesto. Mientras él martillaba una tabla, Marta y Lily cocinaban en la cocina. Desde el umbral, Ethan las vio hablar en voz baja. La anciana inclinada sobre la mesa, la niña con los codos apoyados, dibujando figuras en la harina. «Las aves vendrán cuando escampe», decía Marta. «Tienen memoria, ¿sabías? Vuelven a los lugares donde alguien las alimentó». Lily sonrió y preguntó si también recordaban a las personas. «Tal vez», respondió la mujer. «Las almas ligeras siempre encuentran el camino de regreso». A medida que el día avanzaba, la tormenta volvió a levantarse. La luz se volvió gris, difusa. Las ventanas temblaban bajo el golpe del viento. Ethan alimentó el fuego hasta que la llama rugió fuerte y clara. Se sentó junto a la chimenea con una taza de té, observando cómo las sombras se movían sobre las paredes. El sonido del viento se mezclaba con otro, más tenue, más rítmico. Un gemido que no venía de afuera, sino del piso superior. Se detuvo a escuchar. Pasos. 2, 3, una pausa. Luego otro, arrastrado, lento, inconfundible. Subió despacio. La escalera crujía como si se quejara. En el pasillo la penumbra parecía más densa. Empujó la puerta del ático y el olor a polvo lo envolvió. Apuntó la linterna que llevaba consigo y el haz iluminó montones de cajas, muebles cubiertos por sábanas amarillentas. Un viejo caballito de madera con una pata rota. Avanzó despacio. El aire estaba helado pero inmóvil. En un rincón vio un baúl grande, de madera oscura, con las iniciales TE grabadas en la tapa. No supo por qué, pero sintió que debía abrirlo. Se arrodilló y levantó la tapa. Dentro, cuidadosamente doblada, había ropa de niño. Guantes pequeños, una bufanda, un abrigo. También un manojo de cartas atadas con un lazo descolorido. Las tomó. El papel era tan frágil que temió que se deshiciera entre los dedos. La primera estaba dirigida a nuestro Tom, con amor de madre y padre. La fecha era de hacía más de medio siglo. Sintió un escalofrío que no provenía del frío. Cerró el baúl con lentitud. En ese momento, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Se quedó quieto, conteniendo el aliento. Oyó entonces un leve roce, algo que se movía muy cerca. No era el viento, era un sonido humano, un suspiro, un paso corto detrás de él. Giró, pero no vio nada. La presión en el pecho le obligó a retroceder. Caminó a tientas hasta la puerta, tropezó con algo blando, una bufanda caída, y salió al pasillo casi corriendo. Cerró la puerta del ático y se apoyó contra ella, con el corazón desbocado. Bajó las escaleras. En la sala Marta lo esperaba sentada junto al fuego, las manos cruzadas sobre el regazo. No pareció sorprendida al verlo pálido y temblando. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó sin levantar la voz. Ethan negó con la cabeza. No buscaba nada. Ella lo observó un momento. «Y sin embargo lo hallaste». Luego añadió, «Tienes la mirada de un hombre que acaba de leer un fantasma». No preguntó qué había visto, solo señaló la silla frente a ella.
Siéntate. Las casas viejas se inquietan cuando uno abre sus recuerdos. Ethan se dejó caer en la silla. No sabía si estaba más asustado o confundido. Marta se levantó, sirvió 2 tazas de té y volvió a sentarse. Este lugar respira contigo, dijo. Cuando una casa es construida con amor, se queda con algo de quienes la habitaron. Sus voces, sus risas, sus pasos, todo se queda en las maderas, en las piedras. Son ruidos, murmuró él. Viento, el tiempo. Tal vez, concedió ella, pero el viento no llama por tu nombre. No habló más esa noche. Solo el fuego llenó el silencio, un fuego que ahora parecía más luminoso, más vivo. Ethan intentó convencerse de que todo era producto del cansancio. Sin embargo, al subir de nuevo las escaleras y mirar hacia la oscuridad del ático, sintió una certeza profunda. No estaban solos. La mañana siguiente amaneció más fría aún. Los cristales estaban cubiertos de una capa de hielo tan gruesa que apenas dejaban pasar la luz. Marta se movía con calma por la cocina, como si nada hubiera cambiado. Lily estaba junto a la ventana, observando cómo los gorriones picoteaban las migas que habían dejado en el alféizar. «Mira, papá», dijo con entusiasmo. «¡Volvieron!». Ethan se acercó y vio un pequeño grupo de aves desafiando el viento. «La señora Marta dice que recuerdan a las personas», añadió la niña con una sonrisa. Marta, detrás de ellos, asentía mientras amasaba pan. «Las cosas que amamos siempre recuerdan el camino de vuelta». El día transcurrió en una calma casi sobrenatural. Ethan se dedicó a revisar el tejado desde el desván, aunque evitó mirar hacia el baúl. Cambió algunas tejas, reforzó la chimenea, reparó la cerradura de la puerta trasera. Cada golpe del martillo sonaba como una respiración del propio edificio, un latido lento. Mientras trabajaba, sentía la mirada invisible del pasado sobre sus hombros. Al bajar, notó que la temperatura en la sala era más alta, el aire más liviano. El fuego chispeaba alegre. Lily y Marta tejían juntas, sus voces entremezcladas en una conversación tranquila. Por la noche, cuando la niña se fue a dormir, Marta le contó una historia sobre su juventud. Le habló de los inviernos en que el río se congelaba, y Arthur, su esposo, cortaba bloques de hielo para almacenarlos en un pozo cubierto de serrín. Decía que cada año el hielo guardaba las memorias del anterior, comentó con un destello de orgullo, y que si uno escuchaba con atención, podía oír las risas atrapadas en él. Luego la anciana se quedó callada, como si escuchara algo. A veces creo que tenía razón. Ethan se quedó despierto mucho después de que todos se retiraran. Sentado junto a la chimenea, escuchó el viento colarse por las rendijas. De nuevo, los pasos arriba. Esta vez más claros, más seguros. No había duda. Alguien caminaba sobre el techo del pasillo. Subió sin encender la lámpara, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de saber. Al llegar al final del pasillo, vio algo en el suelo. Una pequeña figura de madera, un caballo tallado a mano, el mismo del baúl. Lo levantó. En la parte inferior estaban grabadas las mismas iniciales. T.E. volvió a la sala con el objeto en la mano. Marta seguía despierta. Lo miró y sonrió con una ternura que le partió el alma. Arthur y Tom los hacían juntos, explicó. Él decía que la madera también respira, que si la cortas bien, conserva el alma del árbol. Ethan acarició la figura. ¿Tom era su hijo?, preguntó. Marta asintió, bajando la mirada. El único. Se fue durante el gran incendio, el que arrasó el bosque hace tantos años. Quiso ayudar a los guardabosques a sacar a una familia. Nunca volvió. Hizo una pausa larga. Desde entonces, esta casa ha estado demasiado quieta. Pero cuando el viento cambia, escucho sus pasos, igual que tú. Ethan no respondió. No había nada que decir. Colocó el caballo de madera sobre la repisa. El fuego lanzó una chispa que se elevó en el aire y se apagó lentamente, como si el mismo aire la acariciara. Por primera vez desde su llegada, no sintió miedo. Solo una extraña reverencia, una paz triste y cálida. Comprendió, sin necesidad de palabras, que aquella casa era un santuario del recuerdo, que cada piedra, cada tabla, conservaba la voz de quienes la habían amado. Esa noche, antes de dormir, se detuvo frente a la puerta del cuarto de Lily. La niña dormía profundamente, el rostro iluminado por la luz del fuego que subía por las escaleras.
Desde arriba llegó de nuevo el rumor de los pasos. Esta vez, muy suaves, como si alguien se moviera con cuidado para no despertarla. Ethan levantó la vista. En el suelo, junto a la puerta, había un pequeño guante de niño, de cuero, cubierto de polvo. Lo tomó sin entender cómo había llegado allí. El pasillo estaba en penumbra. Al fondo, la puerta del cuarto de Martha se abrió lentamente. La anciana apareció sosteniendo una vela. Su expresión era tranquila, sin sorpresa. «No tengas miedo», dijo. «Tom siempre vuelve cuando la casa respira otra vez». Ethan bajó la vista al guante, incapaz de hablar. Martha se acercó, tocó su brazo y añadió con voz suave: «El amor no desaparece, solo cambia de forma». Luego se retiró sin esperar respuesta. Ethan permaneció allí largo rato, escuchando los sonidos de la casa. Ya no eran ecos de algo roto, sino el pulso mismo de un lugar que despertaba después de mucho silencio. Cuando regresó a su habitación, el viento se había calmado. El fuego del hogar iluminaba las paredes con un resplandor dorado. En ese instante comprendió que lo que había sentido desde su llegada no era amenaza, sino acogida. Aquella casa, con su memoria y sus fantasmas, estaba devolviéndoles algo que el mundo les había quitado hacía mucho tiempo: el sentido de pertenecer. Cerró los ojos y por primera vez desde que la nieve los había atrapado, durmió sin temor, con la certeza de que, aunque las tormentas siguieran rugiendo afuera, dentro de aquellas paredes había vida. Una vida hecha de voces antiguas, de recuerdos persistentes y de la respiración pausada de un hogar que, por fin, había vuelto a despertar. El amanecer llegó envuelto en un silencio de vidrio. Afuera, la tormenta había cedido, pero la nieve cubría todo hasta el horizonte, lisa y brillante como un mar helado. Desde la ventana del piso superior, Ethan vio que la carretera ya no existía. Solo quedaban ondulaciones blancas donde antes había un camino. Parecía que la casa flotaba suspendida en una inmensidad sin fronteras. En el interior, sin embargo, la vida seguía moviéndose con una calma extraña, como si el tiempo allí dentro tuviera otro ritmo. El fuego ardía con constancia. La cocina olía a pan recién hecho, y el reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac sereno. Lily reía con Martha mientras colocaban las tazas en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no sintió prisa por nada. El desayuno transcurrió sin palabras grandes, solo gestos tranquilos. Martha servía el té con una destreza de siglos. Lily le contaba que había soñado con un niño pelirrojo que jugaba con los pájaros en la nieve. Decía que el invierno no era frío si uno sabía escuchar al bosque, comentó la niña con naturalidad. Martha sonrió, sus ojos azules brillando con un destello de nostalgia. Él siempre decía cosas así. Ethan alzó la vista. «¿Quién?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Tom», dijo ella suavemente. «Mi hijo». Ese nombre quedó flotando entre ellos, como una chispa suspendida en el aire. Martha lo pronunció sin tristeza, pero también sin alivio. Era una palabra viva, todavía dueña de espacio y peso en aquel hogar. Ethan no supo qué responder. Había aprendido a reconocer el tono de la pérdida, y el suyo tenía algo distinto, como si el dolor se hubiera transformado en algo más profundo, en una especie de compañía invisible. «Se fue hace mucho, ¿verdad?», dijo al fin. Ella asintió lentamente. «Sí, pero las casas guardan lo que los años olvidan». Después del desayuno, Ethan decidió reparar la vieja radio que descansaba sobre una estantería junto al fuego. El aparato era grande, de madera barnizada y diales de cristal, cubierto de polvo. Cuando preguntó si funcionaba, Martha negó con la cabeza. Arthur la usaba para comunicarse con los guardabosques. Después del incendio, el aparato se quedó en silencio, como el bosque. Su voz bajó al decir incendio. Ethan no insistió, pero la curiosidad se le quedó anclada. Tomó la caja de herramientas y se sentó junto al aparato. Mientras desmontaba la carcasa, descubrió un compartimento oculto bajo el panel trasero. Dentro había un carrete de cinta magnetofónica cuidadosamente enrollado. Lo tomó con cuidado. El polvo cubría la etiqueta, pero aún se leía una fecha: 1968. «¿Qué es esto?», preguntó. Martha se acercó y al verlo sus manos temblaron apenas. «Arthur grabó esa cinta», murmuró. «Solía probar la frecuencia con mi voz cuando yo cantaba».
pero creí que se había perdido. Ethan colocó la cinta en el reproductor del aparato, ajustó los cables, limpió las válvulas. Durante 1 hora trabajó en silencio, concentrado en los sonidos leves del metal y el zumbido de la corriente. Marta lo observaba desde su silla, con una mezcla de esperanza y resignación. Cuando al fin giró el dial, un ruido de estática llenó la habitación. Lily se tapó los oídos, riendo. Ethan ajustó la frecuencia, moviendo el mando con paciencia. Y entonces, entre el chisporroteo del sonido, surgió una melodía. Era una voz femenina, temblorosa pero cálida, cantando una canción sin palabras, solo un hilo de notas sostenidas, dulces, antiguas. Marta llevó una mano a la boca. «Soy yo», susurró. Esa era mi voz. El sonido llenó la habitación como si el pasado se derramara por las paredes. El fuego pareció avivarse. La luz del día se filtró más dorada. Lily giraba sobre sí misma, bailando en silencio, con los ojos cerrados. Ethan se quedó quieto, sintiendo cómo algo invisible se deslizaba por la casa. Un suspiro colectivo de alivio, como si cada piedra y cada viga recordaran aquel canto. La música duró apenas 1 minuto antes de fundirse de nuevo en la estática, pero el eco permaneció. Nadie habló durante un buen rato. Finalmente, Marta rompió el silencio con una sonrisa suave. Arthur decía que las voces no se pierden, solo cambian de frecuencia. Ethan levantó la vista hacia el aparato y pensó que, quizás, aquella radio era el corazón dormido de la casa, y que su canto lo había hecho latir otra vez. El resto del día transcurrió en una calma que se sentía nueva. Ethan limpió las ventanas, reparó una cerradura, reforzó la puerta del granero. Cada tarea lo unía más a aquel lugar, como si cada clavo y cada tornillo fueran parte de un diálogo silencioso entre él y las paredes. Lily, mientras tanto, ayudaba a Marta a preparar un guiso y luego se sentaban juntas a bordar o a mirar cómo el fuego consumía los troncos. Había en la niña una serenidad que no recordaba haberle visto desde la muerte de su madre. A veces la oía reír con una naturalidad tan pura que le parecía una forma de oración. Esa noche, cuando las sombras se estiraron por la habitación, Ethan decidió subir al ático. Llevaba consigo una linterna y un propósito que no terminaba de comprender. Quería mirar de nuevo el baúl con las iniciales T, asegurarse de que todo lo que había visto antes era real y no producto del cansancio. Subió los escalones, que gemían con cada paso, y abrió la puerta. El aire estaba más frío, pero no hostil. La linterna iluminó el mismo desorden de cajas y trastos. Sin embargo, el baúl estaba abierto. Dentro, los guantes, las cartas y el caballito de madera seguían en su sitio. Pero había algo nuevo. Un marco pequeño con la fotografía de un niño de unos 10 años, pelirrojo, con una sonrisa tímida. Lo tomó entre las manos. En el borde inferior, escrito con tinta azul, se leía: «Para mamá, con amor, Tom». Ethan volvió a dejar la foto en su lugar y cerró el baúl con cuidado. Mientras descendía, creyó escuchar una risa breve, como la de un niño escondido. No sintió miedo, solo una extraña ternura. Era como si la casa misma le agradeciera su respeto. Al día siguiente, el clima empezó a cambiar. El viento soplaba más suave y el sol, tímido, se filtraba entre las nubes. Desde la ventana, Ethan pudo ver el bosque reluciendo bajo la luz blanca. Las ramas crujían, liberando copos que caían como plumas. Se respiraba una sensación de renacimiento. Marta salió al porche y observó el horizonte con una expresión serena. «El invierno empieza a cansarse», dijo. «Cuando el hielo se ablanda, las almas que el bosque guardaba vuelven a moverse». Lily pasó la tarde jugando cerca de la chimenea. Hizo pequeños montones con las cenizas frías y los llamó montañas de polvo mágico. Marta la observaba divertida. «Tu hija tiene un don», le dijo a Ethan. «Sabe mirar las cosas sin miedo». Él sonrió sin saber cómo responder. «A veces pienso que es más fuerte que yo». «Los niños entienden el lenguaje de lo invisible», añadió la anciana. «Nosotros solo lo olvidamos». Esa noche, cuando el fuego se apagaba, Marta habló de nuevo de su esposo. «Arthur era un hombre obstinado», comenzó. «Construyó esta casa con sus propias manos. Decía que cada piedra debía tener un propósito.
Cuando la levantamos, él decía que un hogar debía ser algo más que madera y clavos. Debía ser memoria. Ethan la escuchaba en silencio. Cuando murió, el silencio fue tan pesado que pensé que la casa se derrumbaría de tristeza. Pero siguió en pie, porque recordaba. Hubo un largo silencio. Las llamas proyectaban sombras en sus rostros, haciéndolos parecer parte del mismo fuego. Marta lo miró y dijo: «Has traído algo de vuelta, Ethan. No solo el calor, has hecho que esta casa respire de nuevo». Él bajó la mirada incómodo. «Solo reparé un poco de lo que estaba roto». «No», replicó ella. «Reparaste lo que estaba dormido». El viento golpeó la ventana con suavidad. Lily, ya dormida, murmuró entre sueños. Marta se levantó, caminó hasta la repisa y tomó el caballito de madera. Lo acarició con los dedos. Tom solía tallar estos. Decía que el sonido de la madera al romperse era igual que el de la nieve al caer. Ethan observó sus manos, temblorosas pero firmes. «¿Cómo murió?», preguntó con voz baja. Marta no apartó la vista del fuego. Durante el gran incendio, había una familia atrapada al otro lado del río. Fue con su padre a buscarlos. Solo Arthur volvió. Lo encontraron al amanecer, con las manos ennegrecidas por el humo. Nunca quiso contarme qué pasó exactamente, pero sé que Tom no sufrió. Lo sé porque, cuando la casa se calma, todavía oigo su risa. El silencio que siguió fue tan profundo que Ethan sintió que incluso las llamas contenían la respiración. No se atrevió a decir nada. Marta depositó el caballito sobre la mesa, se sentó y añadió en un susurro: «El amor de una madre no se apaga. Se queda en las paredes, esperando». Ethan se levantó temprano al día siguiente. El cielo había aclarado y un resplandor pálido bañaba la nieve. Caminó hasta el granero para cortar más leña. Allí, entre las herramientas, encontró algo insólito. Una pequeña huella marcada en el polvo, una pisada infantil. Se agachó. Era demasiado pequeña para ser de Lily. La huella estaba fresca, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. No supo si contarle a Marta y decidió no hacerlo. En el fondo ya comprendía que no todo lo que ocurría en aquella casa necesitaba explicación. Esa tarde, mientras Marta descansaba, Ethan volvió a encender la radio. Movió el dial buscando de nuevo la voz grabada. Entre los zumbidos, por un instante, escuchó un suspiro y luego unas notas de la misma melodía. Pero esta vez la voz era distinta, más joven, más clara, como si alguien cantara desde una habitación lejana. Dejó de tocar el dial. El sonido persistió unos segundos y se desvaneció. Entonces, de algún lugar del piso superior, llegó el crujido de un paso. Un solo paso. Ethan miró hacia las escaleras, pero no subió. No hacía falta. La casa ya no estaba sola, y él lo sabía. En su interior había encontrado algo más que abrigo, una verdad que no podía explicarse con palabras. Aquel lugar era un santuario de memorias vivas, un espacio donde los ausentes permanecían. Cuando se acostó esa noche, no sintió miedo al oír los crujidos del techo, ni el murmullo del viento entre las paredes. Se durmió escuchando el tic-tac del reloj y el suspiro lento de la chimenea. Afuera el hielo seguía cubriendo el mundo, pero dentro de la casa había un calor que ya no dependía del fuego. Era un calor antiguo, profundo, hecho de amor y recuerdo. Y así, en la quietud del invierno, mientras la nieve caía sin ruido sobre el bosque, Ethan comprendió al fin lo que Marta había querido decir. No eran los fantasmas los que habitaban aquella casa. Era la vida misma, negándose a morir. La mañana amaneció con un brillo nuevo. El aire olía a deshielo, a tierra mojada, y la luz que se filtraba por las ventanas tenía un tono dorado, cálido, casi primaveral. Ethan lo notó apenas abrió los ojos. El silencio del invierno había cambiado. Ya no era esa quietud de sepulcro que los había acompañado durante semanas, sino una pausa viva, como el respiro de algo que despierta. Se incorporó despacio, miró a su alrededor y vio que Lily aún dormía, con el cabello extendido sobre la almohada y una sonrisa leve en el rostro. Por la ventana entraba una claridad nueva. Afuera la nieve se derretía en pequeños riachuelos que corrían por el tejado. Bajó las escaleras con una sensación extraña, mezcla de alivio y de presagio. En la cocina, Marta preparaba café y el fuego ardía con suavidad. Parecía más pequeña,
más frágil que en días anteriores, pero su expresión seguía serena. «El invierno se retira», dijo sin volverse, como si adivinara sus pensamientos. «Cuando la nieve se ablanda, los recuerdos se van con ella». Ethan asintió. Había algo en su voz que le hizo detenerse, una calma demasiado perfecta, el tono de quien se despide sin decirlo. Lily bajó poco después, medio dormida. Se sentó junto al fuego y abrazó al gato que ronroneaba sobre la alfombra. «Hoy soñé con Tom», dijo, sin mirar a nadie. Estaba en el bosque, pero no hacía frío. Decía que el hielo se estaba derritiendo para que el río encontrara su camino. Marta sonrió con dulzura. Él siempre fue un buen guía. Ethan miró a su hija y luego a la anciana. «¿Cree que los sueños pueden ser mensajes?», preguntó con cierta timidez. «Los sueños son puertas», respondió ella, «y hay quienes saben abrirlas sin miedo». A media mañana, Ethan salió al porche. El aire era distinto. El sol brillaba sobre la superficie blanca, y en la distancia, los árboles dejaban caer gotas que sonaban como una lluvia suave. El bosque, que antes parecía dormido, respiraba otra vez. Se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, no sentía la necesidad de marcharse. Sin embargo, algo dentro de él le recordaba que el mundo seguía existiendo más allá de esas montañas. Volvería a la vida de siempre, las facturas, los trabajos temporales, las carreteras sin destino. Miró hacia el camino invisible bajo la nieve y sintió un tirón en el pecho. Esa tarde, mientras cortaba leña detrás de la casa, oyó el sonido del motor de un vehículo en la distancia. Un zumbido débil que se fue haciendo más claro hasta que apareció una camioneta del condado. Un hombre con chaqueta gruesa y gorro de lana bajó del vehículo y lo saludó. Era el sheriff Dalton, que recorría la zona para verificar las casas tras la tormenta. «Nos dijeron que esta propiedad estaba habitada otra vez», comentó al estrecharle la mano. «Me alegra ver que están bien». Ethan explicó brevemente lo sucedido, que la tormenta los había sorprendido y que Marta los había acogido. El sheriff asintió con una sonrisa. «Marta Ellen». Hacía años que no escuchaba ese nombre. No sabía que todavía vivía aquí. Ethan lo miró, sorprendido. «Claro que vive aquí. Está adentro». Dalton frunció el ceño. «Curioso. Yo mismo estuve aquí hace 2 inviernos. La encontré muy enferma. Después me dijeron en el pueblo que había fallecido». El silencio cayó entre ambos como una losa. Ethan sintió que el aire se le escapaba. «Debe de haber algún error», murmuró. «Ella. Está bien». Dalton levantó las manos incómodo. «No quise ofenderte, amigo. Tal vez la confundí. Este valle guarda más sombras que certezas». Luego se despidió, dejando tras de sí el ruido del motor alejándose entre los árboles. Ethan se quedó inmóvil. Volvió a entrar en la casa con el corazón acelerado. Marta estaba sentada junto a la ventana, observando la nieve derretirse. Al verlo, le sonrió. «¿Todo bien?», preguntó. Él dudó antes de responder. «El sheriff dice que vino hace tiempo, que usted estaba enferma». Ella lo miró sin sorpresa. Los hombres recuerdan lo que pueden, no siempre lo que fue. Luego cambió de tema, con una dulzura que desarmaba. «Te agradezco la ayuda, Ethan. Gracias a ti, la casa volvió a respirar». Esa noche cenaron en silencio. Lily hablaba de los pájaros que había visto regresar al jardín. Marta escuchaba, sonriendo apenas, pero sus manos estaban más quietas que de costumbre. Cuando terminó de comer, se levantó y fue hasta un pequeño escritorio en el rincón de la sala. De uno de los cajones sacó un sobre color crema, cerrado con cera. Lo sostuvo un momento entre las manos, como si pesara demasiado, y luego se lo tendió a Ethan. «Cuando te vayas», dijo, «léelo, no antes». Ethan intentó rechazarlo, pero ella insistió. «Las palabras son como las semillas, solo florecen cuando llega el momento». Más tarde, cuando Lily se durmió, Ethan bajó de nuevo. Encontró a Marta aún despierta, frente al fuego. La habitación estaba en penumbra, y el resplandor anaranjado hacía brillar sus ojos. «Ha sido un invierno largo», dijo ella sin mirarlo, «pero ahora todo se acomoda». Se volvió hacia él con una expresión tranquila. «Prométeme que cuidarás de tu hija, y del fuego, no lo dejes morir nunca». Él asintió sin comprender del todo. «Lo prometo». Ella sonrió satisfecha. «Entonces ya puedo descansar». Aquella fue la última noche que la vio con vida.
Al amanecer, el fuego seguía encendido, pero la casa estaba extrañamente quieta. Lily bajó las escaleras corriendo y lo llamó con voz temblorosa. Ethan acudió y la encontró de pie junto al sillón. Martha estaba allí, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro sereno, los ojos cerrados. Parecía dormida. Entre sus dedos sostenía una vieja fotografía. Ella, Arthur y el pequeño Tom, sonriendo bajo el sol del verano. No hubo llanto ni sobresalto, solo un silencio hondo, respetuoso, que llenó toda la habitación. Ethan la cubrió con una manta. Lily, con los ojos húmedos, preguntó si Martha estaba soñando. Sí, respondió él en voz baja. Está soñando con ellos. En la mesa del comedor, junto a la radio, halló el sobre que la anciana le había entregado. Su nombre estaba escrito con letra firme, para Ethan y Lily. Esperó hasta el atardecer para abrirlo. Se sentó junto al fuego y rompió el sello con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y un documento doblado. La letra era clara, segura. Queridos míos, comenzaba. No los llamo extraños porque ya no lo son. Desde que cruzaron esa puerta, supe que el invierno traía lo que la casa había estado esperando. Los hogares no pertenecen a quienes los construyen, sino a quienes los mantienen vivos. Esta casa necesita voces, risas, pasos, necesita amor. Y ustedes se lo han devuelto. Ethan respiró hondo antes de continuar. Les dejo este lugar. Las escrituras están incluidas. Que sea suyo, si así lo desean. No como deuda, sino como promesa. Promesa de cuidar lo que respira. Recuerden que un hogar no son las paredes, sino el calor que guardan. Cuando el fuego se apague, enciéndanlo otra vez. Y cuando el viento sople, escúchenlo. A veces trae noticias de quienes nunca se fueron. El documento adjunto era un testamento, legal y firmado, cediendo la propiedad de la casa y la tierra a nombre de Ethan Hale y su hija Lily. Al final de la carta, una frase en letras grandes. Gracias por devolverle el aliento al invierno. Ethan dejó la carta sobre la mesa y cubrió el rostro con las manos. No lloró, pero el peso de la gratitud lo venció. Comprendió que aquella mujer no los había salvado por compasión, sino porque los había estado esperando. La enterraron al día siguiente, junto al viejo pino donde descansaba Arthur. La nieve se derretía y la tierra húmeda exhalaba un vapor leve. Lily colocó flores secas sobre el montículo y un pequeño caballito de madera que había encontrado en el ático. Para que no esté sola, dijo. Ethan la abrazó sin poder hablar. El viento soplaba con suavidad, y entre las ramas escuchó algo que no era del todo viento. Una melodía, un eco del canto grabado en la radio, ahora flotando libre sobre el bosque. Esa noche, encendieron el fuego por última vez como huéspedes. La radio, sin que nadie la tocara, volvió a emitir un leve murmullo. Una voz tenue, femenina, dijo algo que apenas alcanzaron a entender. Gracias, hijo. Luego el aparato quedó en silencio. Ethan apagó la lámpara y miró el fuego hasta que las llamas se transformaron en brasas. Afuera, el cielo se llenaba de luces. Un resplandor verde y violeta se extendía sobre las montañas. Era la aurora boreal, bailando sobre el valle. Lily, adormecida en su regazo, murmuró, «Mira, papá, es el camino de Martha hacia el cielo». Él no respondió, solo la abrazó con fuerza. Antes de irse a dormir, colocó la carta sobre la repisa, junto a la foto de la familia Elin. En la radio, el dial brillaba débilmente, como un ojo que vigila y recuerda. Y por primera vez en muchos años, Ethan sintió que no estaba huyendo de nada. Estaba, por fin, en el lugar al que pertenecía. Esa noche soñó con el bosque iluminado y con una voz que le decía, «Cuida el fuego, hijo. Mientras haya llama, nunca estarás solo». Cuando despertó, el amanecer era dorado y el aire olía a tierra nueva. La primavera llegaba y con ella la promesa de quedarse. El invierno terminó del mismo modo en que había comenzado, en silencio, pero ya no era un silencio de miedo, sino de reposo. El bosque, que durante meses había dormido bajo el hielo, se desperezaba poco a poco. El aire traía el olor húmedo de la tierra que despertaba, y los abedules dejaban caer trozos de corteza como si mudaran de piel. Dentro de la casa, la luz entraba distinta, más tibia, más amplia,
y el sonido del fuego ya no era un acto de supervivencia, sino una música doméstica. Ethan se levantaba temprano cada día, encendía la chimenea y se quedaba mirando cómo el humo subía por la vieja chimenea de piedra. Era un ritual sencillo pero sagrado. Había aprendido que aquel humo era como un corazón latiendo, una señal de que la casa seguía viva. Marta ya no estaba, pero su presencia impregnaba cada rincón. No había rincón que no recordara sus gestos. La manera en que doblaba las mantas, el sonido del cucharón al golpear el borde de la olla, la cadencia tranquila con que decía los buenos días. Lily hablaba de ella constantemente, sin tristeza, como si aún estuviera en otra habitación. Dice el viento que la abuela Marta escucha desde los árboles. Repetía a veces. Ethan sonreía sin corregirla. No podía decirle que estaba equivocada. En el fondo, él también lo creía. El deshielo trajo trabajo. Los cercos del jardín se habían vencido bajo la nieve, y el tejado del granero necesitaba reparaciones. Ethan dedicó las mañanas a reconstruir, a remendar, a devolverle forma al mundo que los rodeaba. Cada golpe de martillo resonaba en la quietud del valle como un pulso vital. Le gustaba pensar que, con cada reparación, estaba pagando una deuda silenciosa con el pasado. Al mediodía, cuando el sol se filtraba entre las ramas desnudas, descansaba en el porche con una taza de café y observaba el paisaje. El hielo del lago comenzaba a abrir grietas, y los pájaros regresaban en bandadas, trazando figuras sobre el cielo claro. Lily se encargaba del jardín. Había aprendido de Marta a hablar con la tierra. Desenterraba raíces, removía la nieve vieja y cuidaba las pequeñas semillas que la anciana había dejado guardadas. Son semillas de esperanza, había dicho Marta antes de morir. Plántalas cuando el mundo parezca empezar de nuevo. Y ahora, cada tarde, Lily las regaba con un cuenco de lata, cantando las mismas melodías que había escuchado en la radio. Ethan la observaba desde la distancia, sintiendo que aquel canto infantil era lo más parecido a una oración que podía ofrecerse por los muertos. El tiempo comenzó a transcurrir de una forma extraña. Los días eran largos, luminosos, llenos de trabajo y de pequeños milagros. Las noches, en cambio, seguían teniendo algo de misterio. La casa, aún viva, seguía hablando en susurros. A veces, cuando el viento cambiaba de dirección, Ethan creía oír pasos en el piso de arriba o el suave tintineo del reloj del pasillo, aunque sabía que estaba detenido desde la tormenta. En otras ocasiones, el radio se encendía solo, emitía un murmullo de estática y luego se callaba. Ya no le asustaban esas señales. Al contrario, le daban consuelo. Era como si el pasado se empeñara en recordarles que no estaban solos. Un domingo por la tarde, mientras arreglaba la valla que bordeaba el camino, vio acercarse un coche. Era un sedán gris, cubierto de polvo. De él bajó el sheriff Dalton, con el sombrero echado hacia atrás y una expresión entre curiosa y satisfecha. «Vine a asegurarme de que todo esté en orden», dijo extendiendo la mano. Ethan le ofreció café y lo invitó a pasar. Dentro, el sheriff observó las paredes, los muebles, los retratos antiguos. «Se ve mejor de lo que recordaba», comentó. «La última vez que vine, la casa parecía al borde de rendirse». Ethan asintió. «Respira de nuevo». Dalton bebió un sorbo y luego sacó un sobre de su chaqueta. «Los documentos llegaron del registro del condado. Ya es oficial. La propiedad está a tu nombre y al de la niña». Ethan lo tomó con cuidado, como si el papel fuera algo sagrado. «Gracias, no, sheriff». El hombre sonrió. «No me agradezcas a mí. Si crees en esas cosas, dale las gracias a quien te la dejó». Ethan bajó la vista. «Ya lo hice». Antes de irse, el sheriff se detuvo en el porche y miró el horizonte. «¿Sabes?», dijo, «hay gente en el pueblo que jura haber visto humo salir de esta chimenea en las noches, incluso antes de que volvieras. Dicen que la señora Elling nunca dejó que el fuego se apagara». Ethan sonrió. Creo que no mentían. Dalton soltó una carcajada baja y se marchó, dejando atrás el sonido lejano del motor. Esa noche, Ethan encendió la radio y giró lentamente el dial. Quería volver a escuchar la voz grabada de Martha, pero solo encontró ruido. A punto estaba de apagarla cuando, entre la estática, emergió un sonido distinto. Un canto, suave y leve, acompañado por una risa de niño. Se quedó inmóvil conteniendo el aliento. No duró más de unos segundos,
pero bastó. Cuando el silencio volvió, él sonrió. «Buenas noches, Marta», susurró. La vida siguió su curso. Ethan comenzó a recibir visitas esporádicas de vecinos que pasaban por el valle. Le llevaban pan, herramientas o simples saludos. A veces llegaban excursionistas perdidos, atraídos por el humo del hogar. Siempre había una taza de té esperándolos. Algunos se quedaban un par de días, ayudaban con la leña o el jardín. Luego se marchaban, dejando tras de sí algo que parecía formar parte del lugar. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en un refugio para los viajeros. Nadie la llamaba la casa de Marta, ni la casa de Ethan. Todos la conocían como la casa que escucha. Lily creció en ese ambiente de voces cruzadas y memorias compartidas. Aprendió a reconocer las señales del bosque, el canto de las aves que anunciaba lluvia, el color del musgo que indicaba norte, la forma en que el viento cambiaba cuando alguien se acercaba. Cada tarde, después de sus tareas, se sentaba junto a su padre frente al fuego, y juntos escuchaban el murmullo del radio, esperando. «¿Crees que volverá a cantar?», preguntaba ella. «Tal vez», respondía él, «pero aunque no lo haga, ya nos dejó su canción». Con la llegada del verano, la casa se llenó de colores. Las flores que Lily había plantado crecieron con fuerza, cubriendo el jardín de tonos lilas y amarillos. Las abejas regresaron y el aire olía a miel y a madera cálida. En las noches despejadas, el lago reflejaba las estrellas como si fuera otro cielo. Ethan solía sentarse en el porche, con la radio encendida y el sonido de grillos como fondo, y pensaba en cómo había cambiado su vida. Había llegado allí huyendo de la pérdida, del hambre y del miedo, y ahora sentía que el tiempo lo había traído no por azar, sino por destino. Una tarde, mientras revisaba la vieja estantería, encontró el cuaderno de Arthur. Era el mismo que Marta le había mostrado, con las notas sobre el clima, los pájaros y el bosque. Lo abrió por la última página. Allí, bajo la última entrada, había un nuevo renglón, escrito con letra diferente. El invierno terminó, la casa recuerda. Ethan se quedó inmóvil. Sabía que nadie más había tocado ese cuaderno desde la muerte de Martha. Lo cerró despacio, sin miedo. No necesitaba entenderlo. Algunas cosas no estaban hechas para ser explicadas, sino simplemente para ser sentidas. El verano avanzó y con él llegaron más visitantes. Algunos venían buscando refugio de tormentas repentinas, otros solo curiosos por las historias. Todos se iban con una paz extraña, como si hubieran dejado algo y se llevaran algo en igual medida. Ethan nunca contaba mucho, solo decía que había encontrado aquel lugar por accidente y que la bondad de una anciana le había enseñado lo que significaba realmente tener un hogar. Una noche de agosto, cuando el aire olía a pino y tierra húmeda, Lily se acercó a él con una linterna. «Papá», dijo, «mira lo que hay en el granero». Ethan la siguió. En el suelo, sobre el polvo, había una línea de pequeñas huellas. Eran de niño. Iban desde la puerta hasta la ventana y se perdían en la hierba exterior. Lily no parecía asustada. «Debe ser Tom», murmuró. «Vino a ver las flores». Ethan le acarició el cabello. «Entonces déjale una de las tuyas, para que sepa que lo recordamos». Ella asintió. Colocó una flor violeta en el umbral y sonrió. Aquella fue la última señal. Después de esa noche, la casa permaneció en calma, como si al fin hubiese cerrado un ciclo. Los crujidos cesaron, el radio guardó silencio, y la brisa que atravesaba los pasillos sonaba solo a viento, no a voces. Pero el calor, ese calor invisible, permanecía. Ethan comprendió que los espíritus, satisfechos, habían decidido descansar. No porque se hubieran ido, sino porque ya no hacía falta que se manifestaran. Años después, cuando Lily era una joven mujer, la casa seguía en pie, sólida, luminosa, cubierta de hiedra y de risas. Los visitantes continuaban llegando y el fuego nunca se apagaba. En el mantel de la cocina, bajo el cristal que protegía las fotos, seguía la carta de Marta, amarillenta por el tiempo. En ella, su letra firme parecía tan viva como el primer día. Ethan la leía a veces en voz alta para los huéspedes, y al hacerlo, la voz se le volvía más tranquila, como si repitiera una oración. En una de esas noches, cuando el cielo estaba lleno de estrellas y el lago dormía en silencio, encendió el viejo radio. Por costumbre, giró el dial,
Y una vez más, la estática llenó el aire. Sonrió. Estaba a punto de apagarlo cuando una melodía muy tenue, casi imperceptible, emergió del ruido. Era la misma canción, el mismo hilo de voz que había escuchado tanto tiempo atrás. Esta vez no había duda. Era Marta cantando despacio, como si dijera adiós otra vez. Ethan cerró los ojos y las lágrimas le rodaron sin tristeza. Gracias, susurró, por enseñarnos a quedarnos. El viento entró por la ventana y movió las cortinas. En el jardín, las flores se mecieron como si escucharan. Dentro de la casa, el fuego crepitó con un sonido profundo, casi humano. Esa noche, mientras el sueño lo vencía, pensó en el largo camino que lo había llevado hasta allí, en la nieve, el hambre, la pérdida, la generosidad de una anciana y el milagro silencioso de una casa que había decidido adoptarlos. Y entendió al fin la lección de Marta. Los lugares que aman no olvidan. A la mañana siguiente, cuando el sol tocó las maderas del porche y el aire olía a pan recién horneado, Lily salió al jardín y gritó: «Papá, mira, han vuelto los pájaros». Ethan salió detrás de ella. Cientos de gorriones revoloteaban sobre el campo, llenando el aire de vida. Al verlos, recordó las palabras de Marta. Las almas ligeras siempre encuentran el camino de regreso. Sonrió. No necesitaba más pruebas. Mientras el fuego siguiera encendido y las flores siguieran creciendo, la casa seguiría recordando. Y en ese recuerdo, ellos vivirían para siempre. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes videos y comparte este con quien crea en los milagros de la vida.